porque va a darle difusión al seminario. Bienvenido, Chuy. Saludos, gracias. Él era antes nuestro coordinador de Resistierra y ahora ya se integró al equipo de comunicación institucional. Es correcto, acá andamos. Saludos, suerte, a la orden. Gracias, Chuy. Bienvenido. Y bueno, Alejandro pues ya debe estar por entrar, porque de hecho él le pedí que presentara la primera parte de ganadería. Y a ver, Juanma, digo, yo sé que pero es la misma presentación que hicimos para Semadet. Entonces, a lo mejor digo, si quieres participar en una que otra diapositiva, y si no, ahí nos la echamos. Muy bien. Como tú gustes. ¿Quién falta? Alejandro. Beto lo pusieron en una reunión, nos avisaron ayer en la noche, entonces no va a poder. ¿Y quién más nos falta? Adriana. No, pero bueno. Dijo Pues que en estaba atención terminando algo. Ok. Pues en atención a los que ya estamos, pues empezamos, ¿no? ¿Les parece bien? Bueno, voy a compartir pantalla para mostrarles este trabajo que hicimos para Jalisco. No, déjenme acuerdo dónde está. Este es un proyecto que hicimos para The Nature Conservancy. ¿Quieres, Juanma, introducir un poquito? Ya la encontré. Bueno, es un trabajo que hicimos. ¿Cómo? Tengo la presentación. Te decía que yo tenía la presentación. Ya, aquí estás. Muy bien. Bueno, pues si quieres tú, Alejandro, si quieres empezar la presentación y ya me dejas la segunda parte. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pues lo que les vamos a presentar aquí es los resultados de un trabajo que hicimos para el estado de Jalisco. La idea es, sabemos que uno de los grandes drivers digamos, del cambio climático, al menos, más o menos en cifras redondas, como el 20% tiene que ver en México con el metano, resultado de pues la ganadería, ¿no? Las excretas y sobre todo también del metano que regurgitan las vacas. Entonces, es una cifra bastante grande. La otra cosa es que muchas veces la ganadería implica impacto sobre los bosques, porque en épocas de estiaje los ganaderos mandan sus vacas al monte y hay un deterioro en el monte, además de lo que se ha abierto para hacer potreros, ¿no? Entonces, un poquito la idea es cómo podemos encontrar formas mediante la iniciativa Red Plus, que espero que todo el mundo sepa qué es, que es la reducción de emisiones debido a la degradación y la deforestación, y el Plus, pues las otras actividades. Entonces, la idea es cómo aterrizar esa iniciativa Red a través de una idea, a través de una política pública. Y la política pública implica fomentar un tipo de ganadería que sea cero deforestación y baja en emisiones de carbono. ¿Cómo se puede lograr eso? No es quizá muy realista ni muy útil decirles a los ganaderos que dejen de ser ganaderos. Evidentemente eso no va a suceder. Lo que sí se puede hacer es tratar de fomentar prácticas que permitan mitigar estos impactos, ¿no? Y una de ellas es los proyectos silvopastoriles. ¿En qué consisten? Consisten en que transformar los potreros para que a través de siembra de especies leñosas o incluso árboles y pastos mejorados puedan tener las fuentes de proteína, tener sombra, mejorar la productividad del ganado y poder capturar más carbono. ¿Ok? Entonces la idea es esa, la que sigue. La idea es hacer primero, yo no tengo el control de la presentación, José Alberto. Ok, entonces, los alcances del estudio son coadyuvar a la elaboración de estrategias estatales para la adecuada implementación de la iniciativa Red Plus,
Y el enfoque principal, como les comentaba, era el sector ganadero como contribuyente a la deforestación y a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la estrategia es transitar hacia estos modelos de producción ganaderos, cero deforestación y bajas en emisiones. Sistemas silvopastoriles. Entonces, para platicarles cómo fue el estudio fue realizado de suerte que se siguieron estas etapas. Primero, fue parametrizar los distintos modelos convencionales de producción ganadera en el estado de Jalisco. Ahorita les vamos a mostrar un mapa. Pero básicamente la producción ganadera tiene que ver con producción de becerros para engorda, producción de doble propósito, carne y leche, producción de leche y producción de carne. La segunda es parametrizar los modelos de producción silvopastoril correspondientes a esos modelos convencionales. Para cada uno de esos modelos hicimos su espejo, pero con intervenciones silvopastoriles. La tercera etapa consistió en desarrollar una herramienta de análisis costo-beneficio social que pudiese comparar la rentabilidad por transitar a modelos silvopastoriles, cuantificando tanto la rentabilidad privada como los beneficios ambientales derivados de estas transiciones, es decir, lo que se conoce como rentabilidad social. ¿Qué implica? No solamente en cuanto, todavía ¿qué implica? No solamente estimar en cuánto va a mejorar la rentabilidad privada, cuánto va a llegar al bolsillo del ganadero, sino cuánto va a ganar la sociedad en términos de captura de carbono, infiltración de agua, retención de suelos, por tener prácticas más amigables con el ambiente. Una vez desarrollada esa herramienta, lo que hicimos fue estimar un total de 72 escenarios de análisis costo-beneficio para mostrar la rentabilidad privada y la social de muy diversas intervenciones como base para alimentar un plan estatal de inversión, un plan que promueva esa transición. La quinta etapa fue construir un escenario suponiendo apoyos para transitar a 650 sistemas, o sea, 650 intervenciones a lo largo del estado, y distribuirlas de manera proporcional al tipo de productores, conforme al censo agropecuario. Y finalmente, estimar la inversión global necesaria para ejecutar esos proyectos e identificar las fuentes potenciales. Entonces, primero, pues, entender cuál es el problema que se quiere abordar. Pues uno de los problemas es que hay una tasa de pérdidas de bosque bastante grande en Jalisco y que incluye todos los polígonos mayores a 50 hectáreas, y vemos ahí que por lo menos de 2003 a 2007, pues se perdieron un total de 43,000, no, un total de 289,000 hectáreas, pero realmente la deforestación neta fue de 173,000. Entonces tenemos una pérdida de 44,000 hectáreas por año más o menos, que es bastante grande. Digo, la ganadería no es el único factor para el cambio de uso de suelo, también la fiebre del oro verde, es decir, del aguacate, ha llegado a Jalisco y se ha deforestado mucho para tener sembrados de aguacate, de agave, pero obviamente también para la ganadería. Entonces aquí tenemos, digamos, la distribución del censo de la ganadería en Jalisco. Destaca Altos Norte y Altos Sur, que son las zonas con las cuencas lecheras tradicionales. Y luego lo que vemos son las zonas de Costa Sur, muy grande, y de Sur, donde tenemos un tipo de ganadería más extensivo, ¿no? Entonces es como relativamente mucho más tecnificado en los Altos de Jalisco, con más inversión de capital, y mucho más extensivo en el resto de las regiones. Además son climas distintos, uno es templado y los dos es tropical. Pues ahí lo que podemos ver es cómo hay una diferenciación regional. Vean cómo las regiones más oscuras representan los distintos tipos de ganadería. Por ejemplo, reses en corral o en establo, pues los tenemos sobre todo en el norte del país, bueno, del estado, perdón, en el noreste, y reses en pastoreo controlado, sobre todo más concentración en el sur. Mientras que reses en corral, establo y pastoreo, estas cuencas lecheras que les decía, pues están en los Altos de Jalisco. Adelante. Pueden apagar sus micrófonos, todos menos Alejandro.
Sí. Ahora, una de las complicaciones que tuvimos para poder hacer el estudio es que hay tantos sistemas silvopastoriles como casi imaginación tengan los técnicos, ¿no? Pero aquí vemos algunos tipos de intervenciones, como cortinas vientos, bancos forrajeros, cercas vivas, árboles en filas, frutales y pastos, árboles en filas. Es decir, hay un sinnúmero de intervenciones y muchas han estado a nivel experimental. Puede haber una combinación, como les comentaba, de pastos mejorados, junto con especies leñosas que sean fuente de proteína, junto con árboles que sean maderables. Todo esto puede combinarse en el sistema. Por supuesto, cuanto más sofisticado sea el sistema, mayor inversión inicial habrá. Adelante. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer fue una clasificación, una nomenclatura en donde decíamos, bueno, primero, como que en dos aspectos, qué tipo de cobertura hay, si es rotacional o intensiva, y luego si la estructura es solamente herbácea o herbácea más arbustiva o herbácea más arbórea o teniendo los tres elementos, herbáceo, arbustivo y herbóreo, ¿no? Entonces, podemos hacer una combinación entre todos estos con rotacional o todos estos con un sistema intensivo, lo cual nos da un total de 10 combinaciones distintas. Ahora bien, ¿cómo es para entender un poquitito y hacerlo de manera gráfica, cómo es el sistema de producción? Pues lo que podemos ver es que el sistema de producción depende básicamente de variables de entrada y variables de salida, ¿no? Entonces tenemos la superficie de la finca o del rancho, y el tamaño del hato van a determinar la carga animal. Aquí, bueno, no sé si me puedes ayudar con el cursor, con la carga animal, y esa carga animal va a depender de la proporción de alimento que se compra o que se produce internamente. A final de cuentas, estas variables lo que nos van a dar es un producto. Y el producto puede ser, en este caso, que es el sistema productivo de doble propósito, nos puede dar becerros en venta y leche, ¿no? Entonces, tenemos la finca, la carga animal, y esto, digamos, cada uno de estas eslabones de la cadena productiva y estas variables que incluyen la tasa de mortalidad, el reemplazo, la fertilidad, el ciclo de producción, las ordeñas, etcétera, lo que nos van a dar son costos, ¿no? Costos de mantenimiento, de infraestructura y de mantenimiento de la pradera y de depreciación. Los costos variables que son los costos de producción, es decir, el alimento, el medicamento, los suplementos, la energía y otros. Y el costo de producción, que es el manejo y la ordeña, y el costo de venta. Entonces, ¿qué es lo que haríamos al introducir el sistema silvopastoril? Pues básicamente es un esquema modificado en donde los dos elementos vienen en rojo. Además de la superficie de la finca y del tamaño del hato, se define en nuestro modelo qué proporción de la finca vas a establecer como un sistema silvopastoril. ¿Dónde vas a hacer la intervención de intensificar el sembradío de especies leñosas con alto producción de proteína o de pastos mejorados o incluso de maderables? Entonces, tú dices qué proporción. Habitualmente, si es un rancho grande, solamente se hace una proporción del rancho, dependiendo lo que requieras. Y el otro elemento es el modelo de silvopastoril, que puede ser intensivo o no intensivo, rotacional o no rotacional. Estas dos variables van a determinar el incremento en la productividad de los becerros en venta. La ganancia en peso y el peso al destete. Y a los costos que había mencionado, pues nada más hay que aumentar el costo fijo del establecimiento del sistema y algunos costos de mantenimiento del sistema silvopastoril, ¿no? Dependiendo si cortas los pastos o la proteína que le vas a dar al animal, o si dejas que pastoree, etcétera. Y aquí lo que vemos es dentro de nuestra tipología de sistema silvopastoril, de estas 10 combinaciones,
un poco lo que vemos es cómo hay una ganancia en la función producción, medida como litros de leche, nada más por ponerlo en leche, en litros de leche al año. Cuanto más sofisticado es el sistema, obviamente, mayor número de litros de leche al año, pero es una función cóncava, es decir, cada aumento en una de las sofisticaciones, por decirlo así, en el sistema, va teniendo una ganancia incremental, pero menor que la anterior. Es como una función producción, pues, estándar, digamos. La que sigue. ¿Cuáles son los beneficios de los sistemas silvopastoriles? Bueno, pues, elevan la producción, tanto en carne como leche, y en términos de crías al año. Generan beneficios ambientales además porque capturan carbono y reducen las emisiones de metano. Fijan nitrógeno, infiltran agua, evitan la erosión. Hay un incremento de la biodiversidad, puesto que, digamos, al tener leñosas y arbóreas, pues hay mayor hábitat. Y lo que hemos explorado en la literatura es que si bien se adaptan a muchos sistemas, se utilizan principalmente en climas tropicales. Y ya, está ahí la introducción. Bueno, quisiera decir que, bueno, Juan Manuel Torres hizo todas estas funciones, hizo digamos, un buen análisis de la literatura para determinar estas funciones, es decir, ponerle funciones a cada una de estas cosas que ven aquí, estos diagramas. Entonces él armó como el cerebro, como digamos, este marco empírico, y a partir de esas funciones desarrollamos una interfaz. Voy a poner esto en vivo porque es una aplicación que hicimos en Google Drive, donde la idea era hacer una interfaz de fácil uso para los propios ganaderos, para identificar si les es rentable o no adoptar un sistema silvopastoril. Esta primera pestaña es simplemente de bienvenida, donde te dice qué información es la básica que necesitas para hacer un análisis de este tipo. No lo estás compartiendo. No se está compartiendo. Ah, perdón. Se dejó de compartir. Ah, es que le puse dejar de compartir. Entonces, esta es la herramienta. Como les dije, está en Google Drive. Ahorita, bueno, les paso la dirección en el chat. Y nos permite hacer este análisis con información muy, muy básica. Específicamente el tipo de ganadería que utiliza el ganadero, cuál es el tamaño de su hato, qué superficie tiene en uso pecuario y qué proporción de alimento compra. Porque, bueno, como decía Alejandro, no sé si lo mencionó, pero bueno, en la ganadería se desarrolla con no solo con lo que tienen en agostador es suficiente, ellos compran alimento adicional para poder mantener el sistema. Entonces, eso es lo mínimo que necesitan para utilizar la herramienta. Aquí, el usuario escoge qué tipo de producción utilizar. Por ejemplo, pues si tengo una ganadería doble propósito, la elijo. Por ejemplo, digo, pues tengo 25 vaquitas, que las tengo en 25 hectáreas, o no sé, ustedes eligen. Esta es un parámetro que también integramos al final, que es cuánta área utilizo en el monte. O sea, por ejemplo, bueno, a lo mejor tenemos un área común que son 1000 hectáreas, entonces, ¿cuántas de ellas dejo a las vacas sueltas? La idea de este parámetro es contabilizar cuánto de ese monte estarías restaurando gradualmente en un periodo determinado, dado que ya retiraste a todas esas vacas de ahí. Es decir, es como restaurar el ecosistema. Aquí se indica cuánto del alimento actualmente se compra. Y pueden ponerle, no sé, 60% del alimento se compra. ¿Cuál es el coeficiente de agostadero natural? Es decir, cuánto me da el propio ecosistema. Está ajustado a Jalisco, pero bueno, el coeficiente agostadero es un parámetro muy variante. Entonces, bueno, ahí se puede escoger. ¿Cuál es el precio promedio de la carne? 32 pesos, pues es un precio ajustado a Jalisco, pero bueno, no puede modificarlo ahí
de acuerdo al contexto local. El siguiente parámetro es cuántas ordeñas se hacen al día. Aquí según Juanma me platicó que más de una, pues solo estaríamos hablando de un sistema demasiado intensivo. Y el precio de la leche, pues creo que estaba como en 5.50 más o menos en Jalisco. Entonces, esto es lo mínimo que se tiene que especificar para poder hacer el análisis. Y ya con eso, hay una serie de parámetros que están allá adentro, que son como los que les dije que Juan Manuel básicamente los estuvo parametrizando, que de hecho ahí está el valor justamente de este trabajo, que se pueden editar, pero pues se ponen justamente opcionales porque para aprovechar justamente la parametrización que ya hicimos. Pero bueno, si alguien quiere modificar ahí algunos de estos parámetros, por ejemplo, el mano de obra permanente está expresado en pesos por cabeza, pues aquí se puede editar, ¿no? Pero básicamente eso es lo que necesitamos. Y otra pestañita para decir qué tipo de sistema silvopastoril quiero. Si se acuerdan, Alejandro habló de varias combinaciones. Esas combinaciones tienen que ver con el tipo de arreglos que hay en el territorio. Por ejemplo, poner puros pastos mejorados, o poner pastos más árboles, o arbustos forrajeros y árboles, o pastos, arbustos y árboles. Puede ser cualquier combinación. Y el tipo de manejo que se le hace al ganado, si es rotación, al potrero, si es rotacional o es intensivo. Por ejemplo, si yo escojo intensivo, eso tiene asociados otra serie de costos, que es instalar bebederos, instalar infraestructura de agua y la propia agua. Si yo escojo nada más rotacional, todos esos costos no aparecen. Y lo mismo acá arriba, si yo escojo un tipo de sistema, aquí me aparecen los costos asociados a ese sistema. Una vez más, el usuario puede cambiar estos costos, pero ya hay una parametrización por default. Entonces, esto me permite saber cuánto me va a costar el sistema y cuánto me va a costar mantenerlo. Y evidentemente en otras pestañas, esto se va a traducir en un incremento en la producción del sistema y generar también todos los beneficios ecosistémicos que mencionó Alejandro. Básicamente eso es lo que necesitamos. Aquí hay una contabilidad de emisiones de carbono que el dato lo obtenemos del IPCC y hace una contabilidad de cómo están tus emisiones hoy, dado lo que tú dijiste que tenías, y cómo estarían si pones el sistema silvopastoril. Aquí, por ejemplo, si adoptas el sistema silvopastoril, habría una reducción de 150 toneladas de CO2 por año en esta superficie que dijimos que eran 30 hectáreas. Y otros cobeneficios también los estamos contabilizando y monetizando, en particular fijación de nitrógeno, infiltración de agua, erosión evitada y la restauración de bosques. Esta restauración de bosques tiene que ver con las hectáreas de monte que dejé de usar. Acuérdense que aquí estaba este parámetro, aquí lo estamos poniendo en 0 simplemente. Pero bueno, si le pongo 1, entonces quiere decir que 1 hectárea de bosque se está restaurando en un periodo de 20 años. Todo esto está monetizado, no me voy a meter al detalle, pero bueno, hay supuestos detrás de esto. Por ejemplo, la fijación del nitrógeno está suponiendo que en la ganadería se usa urea y entonces ya no vas a usar esa urea. Y entonces por ahí, bueno, hay algunas fuentes de referencia que nos permiten ver cuánta de esa urea estás dejando de usar y la multiplicas por su precio. Pero bueno, si ese supuesto les parece que no es que no aplica, pues simplemente se le pone 0 aquí en cuánta urea estás usando. Pero bueno, se necesita conocer un poco más la herramienta para hacer eso. Igual en la infiltración, hay un estudio por ahí del gurú de los silvopastoriles, que es un colombiano, bueno, no sé si es colombiano, pero se apellida Chará y trabaja en Colombia. ¿Es colombiano? Sí, ¿verdad?
Entonces, bueno, tiene ahí algunas mediciones de cuánta agua le filtra y esto. Evidentemente, falta mucha información a este respecto, digamos. No así como con las funciones de producción que Juanma estimó que sí hay más información respecto a estos beneficios ambientales, pues todavía falta. Entonces, bueno, estas estimaciones, digamos, son pues con lo que hay y es una estimación burda, pero bueno. Y también igual, la erosión evitada se contabiliza. Y ya, nos vamos a la pestaña de rentabilidad. Yo escojo aquí un concepto en economía que se llama la tasa de descuento, que básicamente es la tasa de interés. La mayor tasa de interés quiere decir que me importan menos los beneficios del futuro. Un horizonte de evaluación, es decir, cuánto va a durar mi sistema. Yo puedo cambiar esto y los números van a cambiar en consecuencia. Y aquí está el dato que le interesa al ganadero. Ok, está bien que hacer mi sistema silvopastoril es bueno para el medio ambiente, pero ¿cuánto cae a mi bolsa? Entonces, esta es una estimación de lo que le cae a su bolsa su sistema actual, y esto es lo que cae a su bolsa el sistema alternativo. Como verán, hay una diferencia sustancial. Aumenta mucho la rentabilidad. Y eso es en su bolsa, sin considerar lo ambiental. Hay una serie ahí de indicadores económicos que no me voy a meter porque ya no hay mucho tiempo, pero aquí es la rentabilidad vista desde el punto de vista de la sociedad. Esto es lo que gana la sociedad por hacer la ganadería como hoy, o sea, tradicional, extensiva. Si se fijan, esa rentabilidad... José Alberto, ¿eso es por hectárea, por cabeza? ¿Cómo se es por todo el sistema, que son todo 30 sistema? hectáreas aquí. Aquí es donde yo Gracias. indico cuántas hectáreas. Entonces, si se fijan, esta rentabilidad es menor que la que él recibe en su bolsa. Y esto tiene que ver por el daño que le hace al ecosistema por hacer esta ganadería de manera extensiva. En su bolsa recibe 190,000, pero la sociedad recibe 160,000, es decir, la sociedad le está subsidiando o la naturaleza le está subsidiando su actividad. Y al revés, si él adopta el silvopastoril, recibe en su bolsa 580, pero la sociedad recibe 2.7 millones. Esto tiene que ver con todas las externalidades o efectos en el medio ambiente que provoca por la adopción. Después, bueno, ya viene, esto es la rentabilidad, básicamente eso es, o sea, básicamente así se leen estos resultados. Viene una pestaña de flujos. Los flujos es año con año cuánto voy a recibir, si voy a perder o voy a ganar. Esto es lo que les interesa a los financieros siempre. Me dicen, a ver, tú dime cuánto voy a recibir año con año. El azul es la ganadería tradicional, extensiva, y la roja es la adopción del silvopastoril. Evidentemente, en el año cero, el ganadero tiene que hacer un desembolso, pero ese desembolso se va pues amortizando a lo largo de la vida útil del proyecto y hace que la ganancia año con año sea mayor ya con esa adopción. Aquí hay unos parámetros de sensibilidad que te dice, bueno, que dónde tienes que poner más atención para por tu rentabilidad, por ejemplo, o sea, simplemente para explicar un poquito. Si los ingresos totales, por ejemplo, el precio si yo vendo 25% menos que lo que tenía proyectado, ya no va a ser rentable la ganadería tradicional. Y acá hay otro, su respectivo parámetro, pero para la ganadería con sistema silvopastoril. Vean lo que pasa, es muy interesante. Si yo adopto el sistema silvopastoril, me hago más resistente a choques económicos, porque el choque económico tiene que ser más grande para que mi sistema deje de ser rentable. Entonces, ese es otro beneficio adicional, que los sistemas silvopastoriles disminuyen la vulnerabilidad ante choques económicos. Eso en algunos casos. Y bueno, yo le voy a dejar aquí, todavía hay algunas cosas de esta simulación que hicimos para Jalisco,
pero pues ya nos extendimos bastante. Entonces, yo voy a dejar aquí porque básicamente ya expresé lo que quería. Y si quieren, pues hacemos una ronda de preguntas, si es que las hay. Y muchas gracias. María. Yo tengo dos preguntas. La primera es sobre los drivers. Hoy tenía una discusión en la mañana de alguien que claramente no es de México y estaba diciendo, es que tendríamos que tener una explicación de por qué ha cambiado el uso de suelo como ha cambiado en México. Y le digo, bueno, pues eso tiene que ser a nivel regional. Pero ustedes, por ejemplo, en esto de ganadería, ustedes podrían ver a partir de un análisis, y esto también va para Juan Manuel, para Beto, de un análisis nacional, ¿dónde hay zonas que pueden ser más impactadas por la ganadería u otras, o eso es imposible? Esa es la pregunta 1. Y la pregunta 2, ¿cuáles serían las implicaciones de política pública, pero no en general, sino, o sea, si ahorita los productores tienen crédito a la palabra, y Sembrando Vida no está en Jalisco, pero hay otras políticas que sí, o la misma Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Jalisco tiene como sus propias visiones diferentes a las de la CEMADET, ¿cuáles serían los incentivos de política que harían que los productores se fueran por sistemas agrosilvopastoriles, más allá de la parte económica, que es muy clara, pero pues están también bombardeados por otros incentivos? Esas son mis dos preguntas. Si me permites, yo creo que el caso de Jalisco es muy interesante, María, porque digamos, el armazón de política pública de gobernanza de Jalisco es muy característico. Ellos se han organizado a través de juntas municipales. ¿Sí me escuchan? ¿Se pueden apagar sus micrófonos los demás? Sí, juntas municipales. Y entonces lo han pensado muy bien, porque la idea es una estrategia en la cual haya un proceso como de concientización previo, que se llama escuelas de campo, en donde han tenido experiencias de campesino a campesino o de productor a productor. Han llevado a algunos productores de algunas juntas a sistemas silvopastoriles ya en acción, y esa ha sido una fuente muy interesante más allá del incentivo económico para entrarle. Además de que hay un proceso también como de sensibilidad al tema del cambio climático y demás. Yo creo que el caso de Jalisco es en ese sentido interesante. Y además, una cosa interesante, María, los primeros apoyos para cambiar a sistemas silvopastoriles provinieron de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado, pero ponían como condicional para entrar al programa que tuvieran pago por servicios ambientales las comunidades. Entonces, como que vinculaban ambos proyectos, y había cosa rara que no sucede muy frecuentemente en la administración pública, había comunicación entre ambas secretarías. Y eso está muy padre, porque, pues sí, yo creo que lo que tú estás previendo ahí es que, como siempre hay cotos y distintas políticas contravenidas, y aquí la idea es hacerlas compatibles. Yo, respecto a tu primera pregunta, digo, a lo mejor Beto, Juanma tienen más que decir, pero a mí se me ocurre que se puede construir un índice a la Carlos Muñoz o a la Juan Manuel Núñez actualmente, que es el índice de riesgo a la deforestación, pero integrando variables asociadas con la ganadería. Digo, hay una de estas variables que es los precios de mercado, ¿no? Del maíz, creo, de agricultura, ¿no? Juan y Alejandro. Entonces, sí, si tú le pones algo más relacionado con ganadería, pues vas a tener un proxy de cómo ejerce presión la actividad ganadera a la deforestación. A mí se me ocurre que es una vía pragmática de hacerlo. No sé qué opinan Juanma, Beto o alguien más. Pues, de hecho, justo lo que presentamos apenas con Juan Manuel Torres, de lo del índice para no solo bosques y selvas, sino para otros ecosistemas, más del semiárido, es que la ganadería es un mayor driver para, digamos, pastizales y matorrales que lo es para bosques y selvas, ¿no? Es decir, ahí hay una diferenciación, aunque también geográficamente también hay sitios pero tiene que ver más con la escala, digamos, con el proceso de deforestación, que están más asociados a un driver de ganadería,
que a, digamos, una tradicional rosa, tumba y quema, ¿no? Sí, pero Okay. sí lo hay por ecosistema y lo hay por geografía y tiene que ver más con el tamaño de la deforestación. Ok, Anaitzi tiene la mano levantada. No sé si van a comentar algo, Beto o Juan. Sí, pongan su manita. Bueno, adelante, Juan. Yo algo muy breve con respecto a la primera pregunta, Mari. Creo que este modelo da una muy buena idea de cuáles pueden ser áreas potenciales para hacer el cambio a una actividad silvopastoril, lo cual es bastante importante porque en el modelo se identifican claramente cuáles son los principales insumos y cuáles podrían ser las áreas donde habría la posibilidad de hacer este cambio, porque no todas las áreas son factibles. Entonces, eso sería realmente una muy buena estrategia, tener este mapeo de las áreas potenciales para hacer este cambio de estrategia de producción ganadera. Ok, bueno, pues entonces, como dice Beto, los Juan Manueles pues te respondieron, creo. Y sí, en Jalisco hay toda esta, digo, es algo impulsado por Sergio Graf, pero hay una buena, hasta donde entiendo, hay una buena coyuntura ahí con la Secretaría de Desarrollo Rural, ¿no? Que es la primera interesada. Entonces, la visión de Sergio Graf es de, pues ya que no podemos con la ganadería, pues vamos a trabajar junto con ellos, ¿no? Así es que entiendo bien, a lo mejor tú, Alejandro, tienes más claro ese panorama. Pero bueno, si quieren, sigamos y si queda algo pendiente, si quieren en el chat. Anaitzi. Hola, bueno, perdón, entré un poco tarde, pero me pareció interesante. Si entendí bien, esto es una herramienta que se puede nutrir y modificar dadas las condiciones particulares de cada sitio, ¿no? Porque nosotros, bueno, en el laboratorio, bueno, para los que no me conocen, yo estoy en el Laboratorio de Biogeoquímica Terrestre y Clima en el Instituto de Ecología. Un par de tesis y las líneas de investigación que ahora se están llevando era evaluar la alteración biogeoquímica a través de procesos ver de silvopastoril a intensificado y ver cómo se alteraban los procesos biogeoquímicos. Y se hizo en los bosques tropicales de México, secos y húmedos. Pero entonces lo interesante era ver que en realidad, yo no sé si ustedes pusieron como medias para nutrir el modelo como de toda la información como disponible, porque nosotros lo que habíamos visto era que particularmente, por ejemplo, fueron 2 experiencias, Yucatán y Veracruz, y se hacía en procesos de gradientes de precipitación. Y entonces lo que veían era que, pese que eran los mismos ecosistemas, la respuesta ambiental era mucho más fuerte y no importaba tanto, y la mejora que podían obtener a través de cambiar a silvopastoril no era tan rentable o para los ganaderos por las cuestiones muy particulares. Entonces no sé si el modelo considera una situación más general de los datos. O sea, por ejemplo, Colombia sabemos que es súper pionero en esta parte de silvopastoril y todo eso, pero sí es una realidad que al menos que es muy difícil, ¿no? O sea, poder nutrir un modelo si no contempla todo, ¿no? Porque creo que lo más importante era de la intensificación estaba muy relacionado a la disponibilidad local por agua, ¿no? Era el principal efecto. Entonces, no sé si ese modelo contempla esto, o sea, que si uno puede meter los parámetros, me parecía súper interesante ponerlo a prueba, pues porque en el laboratorio se tienen muchos datos puntuales de productividad y todo eso, y sobre todo de los efectos biogeoquímicos, ¿no? Entonces, no sé si más o menos entendieron mi pregunta, pero era ligada a las cuestiones más bien puntuales de cada ecosistema, que el trópico es muy amplio y que a veces es más importante o no va a funcionar de la misma forma dependiendo de tus condiciones particulares de precipitación, ¿no? Que era lo que veíamos que era el mayor problema en la respuesta y la disparidad de los resultados, ¿no? Entonces, bueno, sí, esa era mi duda. Bueno, la herramienta no integra precipitación como tal, pero sí parámetros de productividad que están influenciados, como dices, por esas características del ecosistema. Y justo uno las nutre o pone esas características para tener la rentabilidad. Yo hice un estudio similar para Chiapas, Jalisco, Chihuahua y Veracruz. Y adapté, digamos, los parámetros, más o menos lo que hizo Juan Manuel Torres, pero un poquito más simplificado,
para los parámetros de cada sitio. Y sí son historias totalmente diferentes. O sea, tú no puedes decir aquí vas a poner el sistema y vas a obtener tal rentabilidad. Son cuentos muy, muy distintos. Por eso es importante que el propio ganadero o recopilar información primaria para obtener estas rentabilidades. Justo, no sé, o sea, yo lo veo como el siguiente paso, no sé, la verdad. El siguiente paso que queremos hacer, que ya estamos haciendo, es programar esta app en Python, ya está medio programar, para ponerla como más simplificada, o sea, no este es como un dummy de lo que podría ser. Ya el siguiente paso es una interfaz muy sencilla donde tú le pones tal, tal, tal y tal y te da un resultado. No sé si alguien quiera... Es que solo era para, perdón, o sea, que sí lo contemplaran en la precipitación y que si querían podíamos jugar con los datos que nosotros tenemos, porque en realidad se tiene muy claramente, o sea, al menos en estos dos sitios, cómo modificó la productividad y, o sea, y también dependía mucho de las especies que introducían para el sistema silvopastoril, ¿no? Y bueno, la carga animal y toda esta situación. Pero estaría muy interesante ver si realmente lo que nosotros, bueno, no, yo no, pero las chicas que hicieron estas tesis de maestría, realmente es, o sea, qué tanto podría ayudarles a ustedes que probáramos con los datos y ya vieran si tienen que meter realmente al modelo una fuerte importancia en la precipitación. Claro, lo platicamos, porque de hecho esa es la idea. O sea, esto si bien, bueno, fue un proyecto puntual para el gobierno de Jalisco, pues a nosotros nos interesa continuar una agenda de investigación. Pero más, bueno, a mí me interesa, creo que a mis colegas también. Pero bueno, si quieren, continuamos porque se nos va el tiempo. Vamos más o menos bien, pero continuemos. Entonces, creo que vas, Juan, ¿verdad? Sí, Juan Manuel Núñez. Adelante. Sí, voy. Pero, ¿me puedes dar permiso de compartir? Ya está. Ya.